Bienvenidos a todos. Quiero invitarles a que vayan al Éxodo, por favor, capítulo 20. Y vamos a continuar donde terminamos el fin de semana pasado. Eso es capítulo 20, versículo 3. Y espero que sí estoy en el Éxodo, porque no copié esa cita. Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese es el primero y gran mandamiento. El segundo mandamiento lo leemos en el versículo 4, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta serie la hemos titulado Todo o Nada, ¿cierto? Si creemos que vamos a ser salvos o que Dios nos va a tener en cuenta para la eternidad, porque simplemente hemos guardado toda la ley, pues vamos a darnos cuenta que si solo fallamos en uno, entonces somos culpables de haber incumplido toda la ley, ¿cierto? Pero para eso decimos, bueno, entonces necesitamos conocer esos mandamientos y por eso estamos teniendo esta serie. Entonces el mandamiento de hoy es: no te harás imagen ni ninguna semejanza respecto o que ilustre a Dios. ¿Y por qué Dios dice esas cosas? Bueno, yo creo que la inclinación del hombre hacia la idolatría es algo natural. Dios nunca ha hablado por demás. Y si Dios dijo: no te hagas imagen ni semejanza, es porque Él sabe que el ser humano tiene esa tendencia. Interesantemente, nosotros en los demás mandamientos leemos que son muy cortos. Por ejemplo, Dios dice: no robarás, no matarás. Pero cuando se refiere a no hacerse ninguna imagen, es un poco más amplio, más profundo. Y entonces dice: no te hagas imagen de nada que esté arriba de los cielos, ni en la tierra, y tampoco en las aguas debajo de la tierra. Entonces, ¿recuerdan que el domingo pasado, cuando dijimos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, hacíamos alusión a la autoridad? ¿Quién es la máxima autoridad en nuestras vidas? Y dijimos que cuando el hombre le dijo a Dios: no te queremos más a ti como rey, ellos estaban pensando en que no querían rey. Dijimos que no. En realidad no querían a Dios como rey, pero ellos de una u otra forma sabían la importancia de tener una autoridad en sus vidas. Entonces, querían un rey, pero no a Dios como rey. Y saben, cuando nosotros hablamos, no sé qué pasó con el micrófono, cuando nosotros hablamos de que Dios dice: no te hagas otros dioses, es porque el hombre realmente no quiere un Dios en su vida. ¿Es eso lo que el hombre está diciendo? No, realmente es el mismo patrón. El hecho de que no queremos a Dios como la autoridad suprema en nuestra vida no significa que no queremos o que nuestro ser no reclama una autoridad. Y cuando nos referimos a que el hombre simplemente puede hacer a Dios a un lado, no estamos diciendo que el hombre pretende vivir sin Dios. Estamos diciendo que al dejar de lado al Dios real, entonces va a hacerse de cualquier otro Dios. Y quiero que miremos algunos eventos en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, que tienen que ver con esto. Lo primero que vemos es una escena en el desierto. ¿Ustedes recuerdan el becerro de oro? Ok. ¿Saben cuándo pasó eso? Y la pregunta es: ¿por qué un becerro de oro? Ok, imaginemos que tú
estás buscando un ser supremo en tu vida. No tienes una noción, bueno, tienes una noción de Dios o sientes la necesidad por Dios y estás buscando una iglesia, estás buscando reencontrarte con alguien más allá de ti, con alguien superior, con un ser superior espiritual. ¿Qué harías? ¿Qué te inventarías? ¿Lo ilustrarías con un becerro? Es curioso, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué un becerro? ¿Por qué el pueblo judío pensó, cuando demoraba su líder espiritual, Moisés, por qué pensó en un becerro? Digo, ¿por qué no otra cosa? ¿Por qué un becerro? ¿Qué relación tiene un becerro con una divinidad o con una deidad? Eso es curioso, ¿cierto? ¿Saben? El pueblo judío recién había salido de Egipto. Y saben, para los egipcios y para los vecinos y esa zona, es muy natural que ellos adoran especialmente toros y claro, algunos becerros. Pero esto lo trajeron era un recuerdo o simplemente algo que se quedó en sus corazones una vez salieron de Egipto. Y apenas en el desierto, Dios dejó de ser su inspiración y la inspiración de ellos pasó a ser la adoración pagana de los egipcios. Así que por favor tengan eso en cuenta para cuando lleguemos a la cita que vamos a ver en Romanos. Pero es interesante, Moisés se demoró un poquito y ellos no dijeron, Dios, por favor, ¿qué pasó con Moisés? Necesitamos que Moisés esté aquí. Por favor, tráelo con bien. Como oramos un domingo en la mañana, aligera los pasos de los que están por venir. ¿Ustedes se los han imaginado corriendo? Pero ellos no hicieron nada de eso. Ellos dijeron, hagámonos un Dios. ¿Y entonces qué salió? Un becerro. Eso es curioso, pero ellos iban a adorar a ese becerro. Y eso muestra la inclinación tan temprana que el hombre tiene por adorar lo creado antes que al creador. El domingo pasado, y ese es otro ejemplo, la petición que hicieron a Samuel, eso fue lo que vimos el domingo pasado, pero cuando el pueblo le dice a Samuel, por favor, colócanos a un rey, simplemente dijimos que era una excusa para hacer a Dios a un lado, ¿cierto? No es que estos ancianos tenían tanta santidad que dijeron, necesitamos que hombres santos nos guíen y los hijos de Samuel no cumplen con ese requisito. Yo creo que ellos ya habían hecho a Dios a un lado. Y más bien, eso es lo que llamamos como en nuestro contexto un florero de Llorente, es la excusa. Y ellos simplemente dijeron, ponnos a un rey. Y este es el momento preciso para que Dios deje de ser nuestro rey y nosotros tengamos un rey como cada uno de nosotros. Entonces ellos primero dijeron, bueno, Moisés se está demorando mucho. No sabemos qué le pudo haber pasado, entonces necesitamos un Dios. E hicieron un becerro. Luego dijeron, Samuel ya está viejo. Esos hijos no cumplen los requisitos. Hagamos a Dios a un lado. Tengamos un rey. Y eso demuestra lo que hay en el corazón y la tendencia en el corazón del hombre. Siempre ir en contra de la voluntad de Dios. Y ustedes recordarán que de ahí en adelante la frase se apartaron de Dios tras dioses ajenos acompaña todas las descripciones bíblicas referentes al pueblo judío, referentes al pueblo de Dios. Ese fue el acto que marcó su separación de Dios. De ahí en adelante, ellos simplemente se volvieron a otros dioses. Y saben, un evento que me llama mucho la atención y que pocas veces meditamos en eso, es qué pasó después de la muerte de Moisés. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con el cuerpo de Moisés? ¿Qué pasó con este gran líder una vez murió? Quiero que por favor vayan en sus Biblias a Deuteronomio, capítulo 34, versículos 4 al 6.
Esto es algo que pocas veces vemos en la Escritura, si no es la única vez que nosotros vemos esto en la Biblia. Deuteronomio 34, versículo 4 dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Moisés había llegado al final de sus días. Y los que conocemos la historia sabemos que él no entró a la tierra prometida, ¿cierto? Sino que más bien la vio desde lejos. Y esta es una forma, siento, en la que Dios está honrando todo el trabajo que hizo este gran líder. Y el versículo 5 dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Betet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ok. Ninguno conoce el lugar de la sepultura de Moisés. ¿Quién lo enterró? ¿Quién lo sepultó? El contexto nos da a entender que Dios lo hizo. Dios mismo lo hizo. Algunas personas dicen, bueno, es que el cuerpo de Moisés fue ascendido. Bueno, la Escritura no dice eso con claridad, pero sí nos dice que Dios lo sepultó. ¿Sabes a cuántas personas sepultó Dios? Creo que es el único caso que nosotros vemos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Dios hizo eso con Moisés? ¿Por qué no con alguien más? Lo que sabemos es que es un misterio. El cuerpo de Moisés nunca fue hallado y nadie sabe dónde fue sepultado. ¿Saben? Algunas personas coinciden en esto. ¿Por qué Dios ocultó el cuerpo de Moisés? Por una sencilla razón. Si el cuerpo de Moisés es hallado, seguramente estuviese en alguna vitrina. Seguramente lo habían embalsamado, seguramente hubiesen hecho algo, y este es el día que seguramente ellos adorarían, o incluso la humanidad estuviese adorando el cuerpo de Moisés. Ahora, eso la Escritura no lo dice con mucha claridad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando vamos a la carta de Judas, Judas dice que el ángel Miguel y Satanás tuvieron una disputa por el cuerpo de Moisés. Y eso me parece que puede ser una base para sustentar lo anterior. ¿Por qué? Dios sabe que el ser humano tiende a adorar incluso a sus líderes. Un evento más, vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver el relato del apóstol Pablo. Y siento que esta es la base de la degradación humana. El apóstol Pablo creo que no pudo haberlo dicho mejor, y esto concuerda con todo lo que dice el Antiguo Testamento y que hemos estado mencionando. Y cuando digo decadencia, me refiero a lo que significa que una humanidad cada vez se aleje más de los preceptos de Dios. Me refiero a eso, porque seguramente en muchos aspectos vamos a decir, no, ¿cómo vas a decir que estamos en decadencia? ¿Sí? Cuando estamos en uno de los puntos más altos del desarrollo. Pero cuando nos vamos y nos distanciamos cada vez más de Dios, creo que lo único que eso significa es que como humanidad estamos en decadencia. Y quiero que miremos el Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es inexcusable? Negar la existencia de Dios y por ende la adoración y el reconocimiento al único Dios que merece la gloria y la honra. No hay razones, dice Pablo, según este texto, para rechazar la existencia de Dios.
Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, y eso me parece muy, muy interesante, porque nuestro concepto de idolatría es que las personas no adoran al Dios real porque no lo conocen. Muchas veces pensamos de esa manera. Si no conocemos al Dios real, entonces adoramos a cualquier otra cosa o a cualquier otro ser. Pero ¿saben cuál es el punto crítico aquí, según Pablo? Que aún cuando la humanidad conoció a Dios, no lo reconoció ni le dio el lugar como Dios. ¿Y saben eso que me hace pensar? Que podemos haber creyentes idólatras. Esa es una realidad. Yo creo que pueden existir iglesias idólatras. Esa es una realidad. Porque la única forma de idolatría no es conocer al Dios real. Aun cuando conocemos a Dios, podemos caer en ese error. Entonces, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muy, muy interesante. Cuando dije que Dios se extiende un poquitico más, o Moisés, que fue quien escribió estas cosas, se extiende un poquitico más cuando llega a este segundo mandamiento. Creo que está apuntando justo a lo que nosotros podríamos llegar a adorar, siendo parte de eso el hombre mismo. Entonces, Dios dijo que cambiaron su gloria por la imagen de hombre corruptible. Bueno, en semejanza de hombre, el hombre desea ser su propio Dios, pero Dios también dijo, de ninguna cosa que esté en el cielo, pues aquí el apóstol Pablo nos dice que cambiaron la gloria de Dios por imágenes de aves, y Dios también había dicho que no se hicieran imagen de nada que estuviese sobre la tierra, y eso incluye un montonón de cosas. Pero ¿saben qué me parece interesante? Dios dice en Éxodo 20, ni nada que esté en las aguas debajo de la tierra. Y saben, puede ser que haga alusión tal vez a algunos animales, obviamente acuáticos, tal vez a las profundidades del mar. Pero ustedes sabían, interesantemente, que una de las inclinaciones del hombre y una de las religiones que tomaron mucho poder en el primer siglo y que aún todavía hay brotes de eso, es la adoración de lo oculto. Esas cosas existen. Y uno puede decir, bueno, ¿qué significa adorar al oculto, adorar extraño? Bueno, eso existe, eso es una realidad. Y saben, yo creo que cuando Dios dice, ni nada que esté debajo de la tierra, simplemente está haciendo alusión a la búsqueda insaciable del hombre por adorar cualquier cosa cuando no tiene al Dios real. Y es una búsqueda que puede ser interminable y es interminable cada vez que no tenemos un encuentro con el Dios real. Pero por raro que parezca, cuando no conocemos a Dios, al Dios real, la gente va tras cualquier cosa, incluso tras lo que no conoce. Y eso es una realidad en nuestro tiempo. ¿Saben, iglesia? Todo esto para decir que el hombre siempre ha sido dado a la idolatría y que una de esas tendencias es adorarnos a nosotros mismos. Y yo creo que muchos creyentes en la actualidad, y no lo decimos de esa manera, pero incluso nosotros adoramos la iglesia. Y creo que vamos a hacer una miniserie en algún momento que muestra algunas pautas cuando una iglesia es iglesiocéntrica y no cristocéntrica. ¿Y saben que eso pasa? Pero muchos creyentes, yo creo, que somos idólatras. Y conozco personas que adoran al pastor, adoran los programas de la iglesia, incluso más que los programas buscan hacer. Sus líderes, sus músicos,
Y bueno, creo que eso no va a pasar aquí, ¿cierto? Ustedes miran al pastor y dicen, no, creo que no. Pero esas cosas pasan y ojalá podemos hacer estas cosas. Así que, iglesia, eso no es diferente para nosotros. Eso de la idolatría es algo que necesitamos entenderlo bien. ¿Y saben ustedes cuál es la peor forma de idolatría? Quiero decirles cuál es la peor forma de idolatría. La peor forma de idolatría es creer en Dios a medias. Esa es la peor forma de idolatría. Es la forma más peligrosa, es la forma más sutil. No es una negación directa a Dios, pero es tomar una parte de Dios que me agrada, que me gusta, con la que me siento conforme, y otra parte con la que me siento conforme, pero que en realidad nada tiene que ver con Dios. Muchas veces creemos en Dios en un sentido, pero no creemos en Dios en otro sentido. Creer en Dios a medias es una forma peligrosa de idolatría. Por ejemplo, por un lado, podemos creer en un Dios que es fuerte, que es bondadoso, que puede satisfacer nuestras necesidades, nuestros caprichos, pero por otro lado, estamos diciendo, Dios, tú no eres lo suficientemente santo como para llamarme a vivir una vida de santidad. Tú no tienes esa autoridad en mi vida. Y eso es una forma de idolatría. Creer en Dios, pero quitarle o añadirle, eso es una forma de idolatría. En el primer siglo, Jesús se encontró con esa forma de idolatría. Por ejemplo, muchos de los religiosos del primer siglo creían en Dios, reclamaban ser hijos de Dios, pero ¿saben qué? No creían en Jesús. Y esa es una forma de idolatría. Y Jesús discutió muchísimo con este tipo de personas. A propósito, 2 de los primeros concilios, reuniones significativas que tuvo la primera iglesia, tuvieron que ver con las creencias en torno a Jesús. Y una de esas personas, en uno de esos concilios o esas grandes reuniones, se debatió el hecho de si Jesús era 100% Dios y 100% humano al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque creer en un Dios diferente es idolatría. Y después salió lo inverso. Personas decían, bueno, Dios efectivamente es 100% Dios, pero no es 100% humano. Y saben, esas cosas hacían y jugaban un papel importantísimo en nuestra fe. Si tú crees en un Jesús diferente a un Jesús que no es Dios 100%, pues eso es una forma de idolatría. Así que necesitamos conocer la verdad. Quitar o añadir a Dios es idolatría. Usted y yo necesitamos conocer a Dios, pero conocer al Dios real. Si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a adorar? Y si no conocemos a Dios en toda su esencia, bueno, pues eso es proporcional a nuestra adoración. En Hechos capítulo 17, versículo 11, vemos la importancia de esto. Pablo o Lucas dice que cuando el evangelio llegó a esta parte del mundo, dice que estos creyentes eran de sentimientos más nobles. Ok, ¿qué significa eso? Pues eso tiene 2 connotaciones. Primero, una persona noble simplemente puede ser una persona que viene de una familia que es muy reconocida o un personaje muy reconocido. Pero también hace alusión a una persona que dice lo que es sincero o lo que es cierto o veraz. O simplemente describe y demuestra una actitud justa hacia lo que es verdad y por consiguiente demuestra un rechazo a todo lo que tiene que ver con la mentira y con el engaño.
Entonces, estas personas, estos creyentes de Tesalónica, eran nobles, más que los otros lugares a donde había llegado el Evangelio. Ahora, ¿por qué eran más nobles? Dice, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Ok, ¿saben? Esta semana creo que, y tal vez ustedes están de acuerdo con esto, tal vez no, pero cuando miré y entendí esta verdad, me vino a la mente un pensamiento y es este. Creo que una iglesia perezosa, espiritualmente perezosa, es en potencia una iglesia idólatra. Una iglesia perezosa espiritualmente, yo creo que es en potencia una iglesia idólatra. Estos creyentes tal vez tenían esta particularidad comparados con otros lugares y otras personas a quienes había llegado el Evangelio. Pero a diferencia de ellos, y digo a diferencia de ellos, y esto el apóstol Lucas lo resalta, porque esto es un detalle importante. Si tú quieres conocer al verdadero Dios, necesitas pasar tiempo conociendo al verdadero Dios. No puedes mandar entero, no puedes conformarte con lo que te dan el domingo en 40 minutos. Bueno, cuando el pastor se extiende demasiado, 45 o 50. Pero saben, no es suficiente. La pregunta que debemos hacernos es, ¿ustedes conocen al Dios que adoran? ¿Ustedes conocen al Dios que dicen honrar, que dicen seguir? La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasan día a día escudriñando a Dios y por ende conociéndole a través de su escritura? Yo creo que una iglesia perezosa para escudriñar las escrituras es potencialmente una iglesia idólatra. Tenemos que tener cuidado con eso. Necesitamos conocer al Dios que adoramos. Mucho tiempo atrás, Dios dijo eso a través del profeta Jeremías, capítulo 9 de Jeremías, versículo 23 y 24. Él dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. ¿Saben? ¿Tú quieres gloriarte? ¿Hay algo que da valor a tu vida? ¿Hay algo que te da propósito? Por sobre todo, es conocer a Dios de una manera personal, de una manera real. Y eso no va a pasar, al menos que tú dediques el tiempo suficiente a escudriñar las Escrituras. La iglesia está aquí, domingo a domingo nosotros nos reunimos para conocer a Dios. Ese es el primer paso en nuestro proceso simple como iglesia, conocer a Dios. Pero no es suficiente este pequeño momento, domingo a domingo. Me encanta cuando como familia nos podemos reunir y hacer estas cosas. Pero ¿sabes? Si tú quieres conocer a Dios, necesitas más que un domingo en la mañana, un ratico. Así que Dios dice, no hay gloria ni siquiera en el conocimiento, no hay gloria en la riqueza, hay gloria en conocerme. Y si las personas no conocemos a Dios de forma real, bueno, nosotros mismos podemos terminar siendo nuestros propios dioses. Así que la idolatría comienza primeramente por la necesidad natural del hombre. Nuestro ser reclama la existencia de alguien superior más allá de nosotros mismos. Sin embargo, cuando esa búsqueda no es bien canalizada, entonces nos lleva a darle la adoración a cualquier cosa o a cualquier otro ser. Y nosotros decimos conocer a Dios,
debemos recordar que idolatría no es solamente la adoración o la veneración de becerros, de algún ser desconocido, tal vez de alguna imagen, alguna estatua, alguna réplica. Idolatría es colocar en primer lugar en nuestra vida cualquier persona, cualquier cosa que no sea Dios. Y aun cuando nosotros nos encontramos aquí delante, aun cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, aun cuando estamos haciendo cosas para Dios, podemos estar siendo idólatras. Y eso es algo que debe estar en nuestros corazones. Cuando Dios, o sea, su autoridad, como lo hablamos el domingo pasado, sus preceptos no están primero en nuestro corazón, entonces estamos siendo idólatras. Y puede ser nuestra familia, pueden ser nuestros amigos, puede ser el programa de la iglesia, puede ser nuestro trabajo, nuestro carro, nuestros planes, en fin, cualquier cosa que no honre a Dios en primer lugar como Él ha ordenado. La razón por la que debemos tener cuidado con todo lo anterior es porque nada, absolutamente nada ni nadie se puede siquiera comparar con Dios. El título de esta charla es No me compares. ¿Por qué no podemos comparar a Dios con una cosa o con otro ser? Porque Él simplemente es único. Nada ni nadie se puede comparar. Es urgente que Dios reciba la adoración que solo le pertenece a Él. Primeramente de su iglesia. Nosotros necesitamos hacerlo. Y cuando la iglesia lo hace, entonces tenemos que ir un poco más allá, ¿sí? Yo creo que la urgencia y lo que debe primar en nuestro corazón no es que tal vez tengamos una iglesia llena. Genial, eso es genial. Pero lo que debe primar en nuestro corazón es que las personas deben conocer a Dios para que adoren al Dios real. Nuestra necesidad debe ser la adoración del Dios real. ¿Por qué la iglesia tiene la gran comisión o por qué tiene esta gran responsabilidad? Porque Dios no está recibiendo la gloria y la honra que es debida. Por eso existimos. Pero todo comienza con nosotros, con la iglesia. Y como lo he mencionado, iglesia, aún nosotros, conociendo al Dios real, podemos caer en ese error de idolatría. Un texto más, quiero invitarles que vayan a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 18. Esto tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y esta parte, especialmente, quiero dedicarla a ti, que tal vez nos acompaña por primera vez esta mañana, pero no tienes o no sientes que tienes una relación personal con Jesús, con Dios. Dice el versículo 18 de 1 de Juan capítulo 1, a Dios nadie le ha visto nunca, y esa es una de las razones por las que Dios dice, no te hagas imagen. Si tú no me has visto, si tú no has visto a alguien, ¿qué te hace pensar que es de esta manera? ¿Cómo vas a hacer una réplica de algo o de alguien a quien nunca has visto? Pero luego dice, el unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿No es 1 de Juan capítulo 1, versículo 18? Ok, gracias. Menos mal, tengo muchas secretarias aquí, eso es genial. Eso es genial, muchas gracias. ¿Qué cita es? Juan 1:18, me perdonan. Dice, a Dios nadie le ha visto nunca, pero Jesús nos lo ha dado a conocer. Ok, entonces no está tan mal cuando alguien hace una escultura del hombre y lo adora, porque eso sí se parece a Dios. ¿Saben? No es en ese sentido. El sentido aquí es que si tú conoces a Jesús, no necesitas nada más. No necesitas a nadie más. Si tú quieres conocer a Dios, lo único que necesitas es conocer a Jesús. Para eso vino Jesús. Tal vez para acercar eso que era desconocido. Tal vez para hacer visible eso que nunca nadie
había visto, para acercar eso que tal vez la gente veía lejano. Dios lo hizo a través de su Hijo y Jesús vino hasta nosotros para decir, mira, aquí estoy. ¿Necesitan un Dios cercano? Aquí estoy. ¿Necesitan un Dios que pueden ver? Aquí estoy. ¿Necesitan un Dios que camine con ustedes? Aquí estoy. ¿Necesitan un Dios que puedan tocar? Bueno, aquí estoy. ¿Qué necesitas para conocer a Dios? ¿Qué necesitas para ver a Dios? ¿Qué necesitas para experimentar a Dios en tu vida? Tener una relación con Jesús. Y si tú estás aquí esta mañana y no tienes una relación con Él, yo quiero invitarte a que lo hagas. Y quiero que tomes este tiempo para eso. Y quiero invitarles a que inclinen el rostro, si así prefieren hacerlo, cierren sus ojos simplemente para que te puedas desconectar de la persona que está a tu lado y que tomes ese momento para hablar con Dios. Tal vez con ese Dios al que has estado buscando. Tal vez con ese Dios que por muchos años en tu vida has dicho es imposible agradarle o encontrarlo. Tal vez para preguntarte esta mañana, ¿realmente yo conozco y tengo una relación con el Dios verdadero? Tal vez para preguntarte, ¿a quién he estado adorando en todos estos años de mi vida espiritual? O tal vez para considerar quién está ocupando el primer lugar en tu corazón. Tal vez para considerar quién es el que te mueve en realidad a hacer lo que haces en tu vida espiritual y en nombre de lo que es santo. Pero el primer paso es tener una relación con Jesús. Y si tú quieres hablar un poquito más de esto, si tú quieres tal vez hablar con alguien acerca de qué es tener una relación con Jesús, ¿cómo así que estoy separado de Él? ¿Cómo puedo hacer? Si ese es el deseo en tu corazón y quieres tener esa conversación y hablar de esas cosas, yo quiero pedirte que levantes tu mano. Y con tu mano levantada no nos estás diciendo, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón, o yo estoy aceptando todas estas cosas. No, nos estás diciendo que quieres que alguien te guíe a través de la Escritura y tal vez puedas comprender estas cosas. ¿Hay alguien? Si Dios es el primero en tu vida, o tal vez si tienes una relación con Jesús, si Dios es tu Padre, ¿cuánto tiempo estás dedicando a conocer a tu Padre Celestial? ¿Cuánto tiempo estás pasando escudriñando las Escrituras? Creo que eso denota de una u otra forma quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Creo que eso denota de una u otra forma nuestra adoración. Si Dios se quedó en los conceptos básicos, bueno, así de fuerte es nuestra adoración. Pero yo creo que entre más conocemos de Dios a nuestro Padre, así mismo va a ser nuestra adoración. Así que Dios dice, no te hagas imágenes de nada ni de nadie. Y Dios está diciendo, porque tú mismo puedes terminar siendo tu propio Dios y tu propio ídolo. Así que necesitamos nunca parar de escudriñar, de meditar en su palabra. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra esta mañana y siento que muchas de esas cosas para la gran mayoría de nosotros es simplemente como recordar, retomar, pero Señor, también sabemos que tenemos que tener cuidado con estas cosas. Necesitamos recordar que nuestra tendencia es hacernos ídolos y que aun cuando conocemos al Dios real,
que aun cuando te conocemos a ti, si descuidamos nuestra relación contigo, podemos caer en ese error. Y yo te ruego, Señor, que tu iglesia con Viva Norte y tu iglesia en el mundo es una iglesia que se preocupa por conocerte. Es una iglesia que ama pasar tiempo en las Escrituras, porque ama y tiene la necesidad de conocerte. Y te ruego para que nosotros podamos ser ese tipo de iglesia. Gracias por las personas que has traído esta mañana. Gracias, Padre, por las personas que nos han visitado. Y gracias, Rey, por este tiempo que nos has dado esta mañana en familia. En tu precioso nombre, amén y amén.